revisando, dice termodinámica 2. En YouTube. Chicos. Dice diagrama de fases. Entonces me fui a la otra ventana. Sí, gracias. Ahora sí, dice termodinámica 2. Sí, pero... Voy a subir mi volumen para que se escuche también el video. Y ustedes me dicen si hay algún problema o se visualiza de forma correcta, ¿no? Por favor. Les vuelvo a repetir, de este video solo vamos a usar un fragmento. ¿Está bien así el tamaño o lo amplio? ¿Lo podría ampliar un poco, por favor? Sí. Puedo dejarlo en pantalla completa para que puedan revisarlo mejor. A ver. Minimizo esta parte para que se vea. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio... ¿Sí se escucha? Sí. Perfecto. Entonces voy a dejar que corra ahora sí. Y lo voy a detener en un momento más. Entonces pongamos atención, por favor. Es complementario a lo que hemos estado viendo y necesito que lo tengamos bien presente para agarrar diferentes conceptos de lo que va a ampliarse. Adelante, vamos a empezar. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio es una condición estática en la cual no ocurren cambios respecto al tiempo en las propiedades macroscópicas del sistema. A pesar de ello, a nivel microscópico las condiciones no son estáticas. En un sistema en equilibrio, tanto la temperatura, la presión y la composición de las fases alcanzan valores finales en los cuales permanecen constantes o fijos. ¿Qué fases se pueden presentar en el equilibrio? Algunas de las fases que coexisten en un equilibrio determinado pueden ser vapor líquido, líquido líquido, vapor sólido y líquido sólido. Sin embargo, se tratará de manera detallada el equilibrio de fase vapor líquido. Voy a retrasarlo un poco más para verlo por segunda vez. Hasta aquí lo voy a cortar siempre. Y porque se va muy rápido el video, entonces nada más para volver a reafirmar la información. Es la última vez que lo repito. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio es una condición estática en la cual no ocurren cambios respecto al tiempo en las propiedades macroscópicas del sistema. A pesar de ello, a nivel microscópico las condiciones no son estáticas. En un sistema en equilibrio, tanto la temperatura, la presión y la composición de las fases alcanzan valores finales en los cuales permanecen constantes o fijos. ¿Qué fases se pueden presentar en el equilibrio? Algunas de las fases que coexisten en un equilibrio determinado pueden ser vapor líquido, líquido líquido, vapor sólido y líquido sólido. Sin embargo, se tratará de manera detallada el equilibrio de fase vapor líquido. Criterios prácticos para decidir si un sistema está en equilibrio. Primer criterio. Ok, chicos, en ese sentido, recorté primero el video porque lo que me interesa es volver a confirmar que estamos hablando de equilibrio. ¿Qué implica un equilibrio? Volvemos a retomar esos conceptos y en función de lo que implica un equilibrio, también es necesario que nosotros recordemos, y creo que ayer omití mencionarlo, es que no solo vamos a tener equilibrio mecánico, químico y térmico. También podemos usar estos conceptos de equilibrio, los podemos interpretar en función de su estado.
¿Qué implica su estado? ¿En qué punto del sistema se encuentra? En este sentido, podemos tener equilibrios estables. Esto quiere decir que perdura por un gran tiempo determinado el estado que estamos estudiando y que realmente las perturbaciones que puede tener el sistema no se ven seriamente afectadas para modificar el equilibrio. En ese caso, nosotros podemos visualizar el equilibrio estable a través del punto 1. El punto 1 podríamos decir que es un estado, que es el punto 3. El punto 3 es el estado estable, en donde es muy difícil que el sistema mismo rompa el equilibrio. Necesita una fuerza externa muy grande que permita este rompimiento del equilibrio. Por otro lado, tenemos también un estado inestable que estamos viendo en el punto 2. Este estado, obviamente, con cualquier situación puede propiciar un cambio. Un cambio hacia un lado o un cambio hacia el otro. Eso no está definido. Entonces, como puede propiciar cualquier cambio y no estamos muy conscientes si es para bien o para mal, sino solamente estamos seguros que es un cambio, en ese caso le conocemos que es un equilibrio inestable, que en cualquier momento puede cambiar. Y podemos predecirlo en dado caso y en otros casos no se pueden predecir. Por último, tenemos un estado metaestable. Y en este caso, el estado metaestable indica que no es un estado estable, pero tampoco es inestable, sino que tiene una duración relativamente fuerte o relativamente buena, de tal manera que sí, pueden propiciarse cambios importantes, pero la perturbación que se necesita para propiciar esos cambios no son tanto como los inestables. Denme un momento, por favor, chicos.
Ahora sí, chicos, perdón. Entonces, en este sentido, es importante que veamos que podemos tener estos estados de equilibrio que complementan a los ya mencionados. Con esto, recordemos que vimos, aparte de eso, la regla de las fases, en donde podíamos calcular F, que son los grados de libertad, y determinar esta parte, que al final nos va a llevar a este diagramita. Para volver a concretar esta situación, tengo un segundo video que nos explica con mayor claridad cómo hacemos la interpretación de la regla de las fases y cómo la visualizamos en el diagrama. Entonces, ustedes en teoría, el día de hoy tienen este diagrama anotado en sus apuntes, ya buscaron qué es el punto triple, buscaron el punto crítico, pudieron visualizar una vez más el diagrama. Entonces, con el video que vamos a revisar el día de hoy, espero que podamos completar mejor la información que dimos la clase pasada. Entonces, en ese sentido, voy a mostrarles una vez más un video. En este caso, este video es un poquito más largo. Yo espero que podamos visualizarlo todo y si no, nos conectamos otra vez y lo checamos o lo recorto en función de los tiempos. El diagrama se llama el video diagrama de fases, regla de las fases de Gibbs. ¿Sí se visualiza? Sí. Ok, entonces este videíto va a empezar desde aquí. Yo espero que no tengamos problemas con el audio. De todas maneras, me informan si hubiera alguna situación al respecto. Una fase tiene las siguientes características. La primera es que debe de existir en una fase la misma estructura o el mismo arreglo atómico. ¿Se escucha en todo bien? el material. De igual manera, también tiene que coexistir con... Sí, profesora. ¿Se escucha bien? Ok, perfecto. Entonces, voy a seguir con el video y cualquier cosa queda al pendiente. la misma composición y las mismas propiedades en todo el material. Por último, cuando alguna de las características anteriores cambia, se considera una fase diferente y el límite de estas es una interfase. Vamos a verlo. En el ejemplo más sencillo es teniendo un cubo de hielo en el vacío. Este cubo de hielo podrá fundirse para formar agua líquida o incluso podría evaporarse para formar agua en fase vapor. El arreglo atómico en las tres fases es diferente. En uno es un arreglo cristalino, que sería en el sólido. En el agua líquida no tenemos ningún arreglo cristalino y en la fase vapor tenemos los átomos dispersados en el vacío. Justo en el espacio en el que estas tres fases están en contacto sería una interfase. Esta sería la interfase del agua sólida con el agua líquida y esa sería la interfase del agua sólida con el agua vapor. De igual manera podemos también tener una interfase de agua líquida con agua vapor. Para poder entender un poco más sobre las fases, tenemos que ver la regla de las fases de Gibbs. La regla de las fases de Gibbs se escribe de la siguiente manera. F es igual a C menos P más N, donde F es los grados de libertad. Viene del inglés freedom degrees. C sería el número de componentes, que también viene del inglés, componentes. La P sería las fases, que también viene del inglés, phases. Y por último, N. N es presión y temperatura. Si tenemos presión y temperatura en el sistema, sería, en este caso, 2. Si únicamente tenemos a la presión o únicamente tenemos a la temperatura, sería un valor de 1. Más adelante lo vamos a ver. Empecemos con F, que es el número de grados de libertad. En muchas ocasiones es complicado entender este concepto, por lo que vamos a definirlo como el número de variables que pueden cambiar sin cambiar el número de fases en equilibrio. También se puede definir como la cantidad de información que necesito para describir al sistema en su totalidad. C, como ya dijimos, es el número de componentes. Este es el número de elementos o compuestos que están en el sistema. Por ejemplo, sería níquel,
zinc, agua, H2O, óxido de boro, B2O3, etc. Para el número de las fases, P, tal cual, son las fases presentes en alguna zona o línea o punto del diagrama. Como ya mencioné, N es la presión y la temperatura, o bien únicamente alguna de las dos. Si tenemos un diagrama de presión y de temperatura, N sería igual a 2. Pero hay veces en las que únicamente se toma en cuenta a la temperatura. Más adelante vamos a ver por qué. Y en este caso, cuando solamente se toma uno de los dos, N sería igual a 1. Vamos a ver un ejemplo para ir describiendo cada uno de estos. Vamos a describir en este ejemplo a F, que sería los grados de libertad. Para este ejemplo tenemos un diagrama de fases del magnesio puro. Es un diagrama muy similar al del agua. Este diagrama está en función de presión y de temperatura, que además tenemos aquí unas líneas en el cual va a pasar de sólido a líquido, de líquido a vapor. E incluso podemos ver que a presiones muy bajas el magnesio puro puede sublimar, teniendo un paso de sólido a vapor. De una manera muy sencilla, vamos a calcular los grados de libertad en diferentes zonas del diagrama. Vamos a ver, en el punto A, que sería en la zona de líquido, tenemos F igual a, sería C. ¿Cuántos componentes tenemos? Tenemos únicamente un componente, que sería el magnesio. Entonces sería F igual a 1 menos P. ¿Cuántas fases existen en esta zona? Únicamente existe una fase, que es la fase líquida. Entonces sería F igual a 1 menos 1 más N. ¿Cuánto vale N? Ya quedamos que es presión y temperatura, y como en este diagrama sí tenemos a ambas, sería 2, quedando F igual a 1 menos 1 más 2. Haciendo la operación, nos queda F igual a 2. Esto quiere decir que hay 2 grados de libertad. Si nos retomamos a la definición que acabo de dar de grados de libertad, quiere decir que el número de variables que puedo cambiar sin cambiar el número de fases es 2, que sería la presión o la temperatura. Esto quiere decir que si yo me muevo en el eje de la presión, tengo todavía la fase líquida, o bien en la temperatura sigo teniendo a la fase líquida. Si lo vemos desde la otra definición de la cantidad de información que necesito para describir al sistema en su totalidad, requiero a ambas variables para poder definir a la fase líquida. Si lo extrapolamos ya sea a la fase sólido o a la fase vapor, es exactamente igual. Tengo un solo componente, tengo una sola fase y tengo a presión y a temperatura. Ahora bien, vamos a definir al sistema en el punto B, que sería en la línea de coexistencia de sólido y líquido. En este caso vamos a calcular los grados de libertad también. F es igual a, ¿cuántos componentes tenemos? 1, menos, ¿cuántas fases existen en este punto? Existen 2 fases, está coexistiendo la fase líquida y la fase sólida. Y por último, N sería igual a 2, ya que nuestro diagrama está en función de presión y de temperatura. Haciendo la operación, nos queda F igual a 1 menos 2 más 2. Es decir, F igual a 1, un grado de libertad. Esto quiere decir que solamente tengo la libertad en una sola variable, ya que para cada punto de temperatura está definida por sí misma una presión específica. De igual manera, si la vemos como la cantidad de información que necesito para describir al sistema en su totalidad, únicamente definiendo una de las dos, voy a definir al sistema sin cambiar el número de fases. Por último, vamos al punto triple, es decir, al punto C. En este caso tenemos F igual a un componente menos 3 fases, porque son 3 fases las que están en coexistencia, al sólido, al líquido y al vapor, más N, que es 2. En este caso, F es igual a 0, de tal manera que si yo cambio presión o temperatura, voy a cambiar de fase, cualquiera de las dos que yo cambie. Ok, con esto entendimos un poco lo que es los grados de libertad. Ahora vámonos a prestar atención en el número de fases. En este ejemplo que vemos aquí, es muy evidente que hay 2 fases con la misma composición química, que es el primer ejemplo que había dado del agua. En este caso tenemos agua líquida y agua vapor. Sin embargo, hay algunas veces que un mismo sólido con la misma composición química tiene 2 fases diferentes. A esto se le conoce como polimorfismo. Un ejemplo aplicado de polimorfismo es silicato de calcio.
el silicato de calcio puede obtenerse de dos fases, la fase gamma y la fase beta. Hay mucha diferencia entre estos dos. El gamma silicato de calcio es un compuesto estable. Además, no reacciona con el agua. Y en el caso del beta silicato de calcio, es un compuesto metaestable. Y, sin embargo, el beta silicato de calcio es clave en la formación del cemento, ya que este beta silicato de calcio reacciona con el agua, de tal manera que en la industria cementera, cuando se produce silicato de calcio, es importante encontrar las condiciones debidas para formar el beta silicato de calcio y evitar la formación del gamma silicato de calcio. Por último, vamos a conocer cómo influyen el número de componentes. Los diagramas de fase pueden ser de un solo componente, de dos componentes y de tres componentes, llamándosele así a los de tres componentes diagrama de fase ternario, a los de dos componentes diagrama de fase binario y a los de un solo componente generalmente se les conoce como diagramas monocomponentes, o en alguna bibliografía se le puede encontrar como un diagrama unario. Dependiendo lo que se quiera observar, será el tipo de diagrama que se va a construir. Es decir, tenemos los diagramas que pueden ser unarios, binarios o ternarios, y a su vez estos mismos diagramas pueden ser isomorfos o polimorfos. Lo de la cantidad de componentes va a depender de lo que se quiera observar. Y lo de isomorfo y polimorfo va a depender de la naturaleza del material. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo podemos ver el diagrama de fases para un compuesto AB en función de un solo componente o de dos. En el caso de un solo componente, yo pondría como lo que vimos en un inicio, en función de presión y de temperatura, teniendo un diagrama, por ejemplo, como este estilo. En este ejemplo es un diagrama unario porque únicamente se ve al compuesto AB en diferentes fases, ya sea en la fase alfa, en la fase beta, en la fase gamma, delta, epsilon, etcétera, cuantas fases se tenga este compuesto. En este caso, N es igual a 2 porque el diagrama está en función de presión y de temperatura. Sin embargo, también podemos encontrar algún diagrama de tipo AB en función de la temperatura y de la composición, porcentaje ya sea en mol o porcentaje en peso, de A y de B. Esto que estoy poniendo aquí es un ejemplo de un diagrama aleatorio, puede tener esta forma o puede tener otra forma. En este caso sería un diagrama binario. En este caso la presión se considera constante, de tal manera que solamente estaría en función de temperatura. Por lo tanto, este valor N que dijimos de la regla de fase de Gibbs sería igual a 1. Como podemos ver en este diagrama binario, tenemos algunas zonas donde tiene la fase alfa, algunas zonas donde está la fase beta, algunas zonas donde está la fase líquida, la fase líquida más beta, la fase líquida más alfa, o incluso la fase alfa más beta. La fase alfa se refiere a un sólido de únicamente composición alfa, o bien del sólido A. Beta únicamente se refiere a un sólido de composición de B, y en este alfa más beta podemos encontrarlo como alfa más beta o bien alfa beta o AB. Si encontramos alfa más beta, se refiere a que existen dos fases, una fase de alfa y otra fase de beta. Sin embargo, cuando lo encontramos como alfa beta o bien AB, indica una única fase de composición AB. En la mayoría de los diagramas estamos acostumbrados a observar las transiciones comunes, que sería de sólido a líquido, de líquido a vapor y de sólido a vapor, o viceversa. Sin embargo, también existen algunas transiciones de sólido a sólido, que es un cambio de fase tal cual. Estos ejemplos donde se observa una transición de sólido a sólido, lo podemos ver en un sistema unario, como sería en este caso del óxido de silicio, que está en función de presión y temperatura. Yo voy a observar únicamente a la fase de óxido de silicio, cómo va cambiando con las condiciones de presión y temperatura. Recordando que aquí, N de la regla de fase de Gibbs es igual a 2. Por ejemplo, podemos ver cómo cambia de alfa cuarzo a beta cuarzo a una presión, por ejemplo, de 20 kilobars, únicamente cambiando la temperatura de 600 a 1400 grados centígrados. O bien, manteniendo una temperatura, pongo el sistema en una presión de 20 kilobars y después lo aumento a 40 kilobars, podemos ver cómo pasa de alfa cuarzo a cuesita. Estas son transiciones sólido-sólido.
Otro tipo de transiciones sólido-sólido las podemos encontrar en algunos diagramas como este, que es diagrama de tipo binario. Por ejemplo, aquí podemos ver que está en función de temperatura y en función del porcentaje en peso de antimonio. En este caso, podemos ver que hasta la izquierda, donde está aluminio, es aluminio puro, hay 0% de antimonio, y conforme nos vamos moviendo hacia la derecha, existe más antimonio. Si nos ubicamos en un porcentaje muy bajo de antimonio, por ejemplo, por ahí del 2%, podemos ver que a una temperatura muy baja podemos encontrar una coexistencia de alfa más gamma, que sería una composición de alfa, o sea, únicamente aluminio, más el compuesto de antimonio y aluminio. Pero conforme aumentamos la temperatura, podemos movernos hacia una composición únicamente alfa, donde se encontrará únicamente al aluminio. Ahora bien, como ya dijimos, podemos encontrar a un diagrama que aparentemente tiene a los mismos componentes, visto en un diagrama binario o ternario. Por ejemplo, si consideramos al óxido de silicio y al óxido de litio, podemos encontrar este diagrama binario, que está en función de la composición de óxido de litio, de óxido de silicio, y en función de la temperatura. Es decir, vamos a ver cómo cambia la composición de óxido de litio y de óxido de silicio en función de la temperatura. Aquí podemos ver que existen diferentes fases de silicio, de litio, y aunque aquí tenemos algunas zonas en blanco, seguramente por ahí debe de existir alguna fase donde esté el óxido de silicio o el óxido de litio, o algún compuesto de los tres, donde se encuentre óxido de silicio y litio. Ahora bien, se puede referir a un diagrama ternario, donde vamos a conocer las diferentes cantidades de litio solo, silicio solo y oxígeno, y vamos a ver las diferentes fases que podemos encontrar. Aquí podemos ver que también encontramos fases únicamente de silicio y litio y fases únicamente de óxido y litio. En este caso, la temperatura y la presión son constantes. Y bueno, con esto hemos definido lo que es la regla de las fases de Gibbs, así como lo que es una fase. Y hemos descrito lo que es cada uno de los elementos de la regla de la fase de Gibbs: los grados de libertad, los componentes, el número de fases y AN. En los siguientes videos vamos a ver las características de los diagramas isomorfos y los diagramas donde aparecen polimorfos, así como ejemplos y ejercicios. Eso sería todo por hoy. Bye. Ok, este video es mucho más completo, tiene mucha información importante que nos va a ayudar y por eso lo puse a correr. Vamos a volvernos a conectar en un momento más, ya se acaba esta sesión, para aclarar dudas sobre el video, hablar un poquito más sobre él y entrar ahora sí de forma puntual a cada uno de los sistemas. Este es un panorama